garantizando la calidad del servicio correspondiente. El tema que me ha tocado desarrollar son los seguimientos clínicos para la identificación de las necesidades de la atención estomatológica del individuo adulto, que es una de las primeras formas que se están estableciendo para lograr el objetivo de mejorar la calidad de salud. No lo puedo decir porque la máquina capta también. El objetivo de esta presentación de la identificación es básicamente presentar el esquema de historia que se está realizando y que debemos nosotros manejar correctamente. Este esquema, esta historia que van a tener ustedes en sus manos, está desarrollada de acuerdo a las normas o pautas de auditoría establecidas por el Ministerio de Salud. Si de lo que se trata es que nosotros alcancemos o logremos la certificación, pues todo nuestro trabajo debe ser en base a esto y debe quedar bien. Y el otro objetivo que se está planteando en este momento es orientar básicamente al cirujano dentista, al odontólogo general, en la elaboración y realización de esta historia clínica que tiene este esquema. Entonces, la primera norma de competencia, de acuerdo al mapa funcional del que habló la doctora Cori, es identificar las necesidades de atención estomatológica del individuo. Para nosotros identificar las necesidades estomatológicas del individuo, debemos cumplir básicamente dos elementos de competencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr identificar estas necesidades de atención? Primero, diagnosticando el estado de salud estomatológica. Y eso será de acuerdo a la guía del procedimiento de la que también hablaba la doctora Simón. El otro elemento de competencia necesario para esta identificación de necesidades de atención estomatológica es establecer el plan de tratamiento estomatológico del individuo. Y la historia clínica que nosotros tenemos está basada para poder realizar o cumplir con esta norma. Vamos a hablar entonces básicamente de la historia clínica en el esquema que se ha desarrollado. La historia clínica para nosotros es el instrumento tal vez más valioso de que hacemos uso en toda nuestra vida profesional. En esta historia es el documento indispensable y fundamental que va a acreditar nuestra actividad, con qué responsabilidad estamos trabajando, de qué manera estamos llevando a cabo nuestro trabajo. A través de este documento nosotros podemos hacer, así como un seguimiento del paciente, un seguimiento de nuestra labor diaria, de nuestra labor, si realmente está ofreciendo salud o de repente todavía nos falta. El registro de esta historia entonces debe ser completo, debe ser ordenado, debe tener una letra legible. Y hay algunas pautas que al final vamos a revisar sobre la auditoría que se va a hacer sobre esta historia para tener en cuenta y no cometer esos errores. En la norma de competencia de identificación habíamos establecido dos elementos de competencia. El primero era el diagnóstico del estado de salud estomatológica. Y eso lo vamos a lograr con el uso, hemos dicho, de nuestra historia clínica. Y el seguimiento que tenemos acá es el mismo que tiene el esquema en este documento. Entonces vamos a hablar primero de la anamnesis. Este es el documento que se ha realizado, que se ha venido elaborando, y repito, es de acuerdo a las pautas de auditoría establecidas por el Ministerio de Salud. De repente, para algunos resultará engorroso, muchas hojas, mucho llenado, pero sin embargo se ha diseñado de una manera que nosotros simplemente vamos a señalar, lógicamente con el conocimiento de causa, ¿no?, lo que corresponde. No, en esta parte de la historia, en la primera parte sobre todo la análisis, es cuestión de señalar en base a la información que nos viene el paciente. Toda la historia empieza con una análisis. Y desde que llega el paciente merece un trato de respeto, un trato amable. Este primer contacto con el paciente, ¿no?, es el que va a iniciar la relación que tengamos con él para que nos pueda brindar
información que necesitamos respecto a su salud. Sabemos que hay pacientes que muchas veces no dicen la verdad respecto a su estado de salud sistémico, o tienen vergüenza, o simplemente piensan que no es importante. En nuestra historia tenemos el primer elemento, que es la anamnesis, y que, como sabemos, va a considerar básicamente la filiación, que nos permite la identificación de nuestro paciente. Y como ustedes pueden ver, está a modo de un cuadro donde nosotros simplemente vamos a registrar los datos necesarios. El número de historia va a estar constituido por el DNI de nuestro paciente y al final el número 001. Es importante que anotemos la fecha y la hora de ingreso, siempre. Los datos de identificación de nuestro paciente son bastante sencillos de llenar. Lo que siempre se recomienda es que la letra sea legible. No deben existir borrones ni enmendaduras. Esos datos nos van a permitir establecer esa buena relación con el paciente. Nos va a permitir saber frente a qué tipo de paciente estamos y ponernos a tono con él cuando vamos a explicarle de repente algún tratamiento o cuando le vamos a explicar de repente qué tipo de enfermedad es la que tiene y cuáles son las opciones. La otra parte que comprende la anamnesis es la enfermedad actual. Ustedes pueden ver acá que dice enfermedad actual y luego dice motivo de la consulta. Tenemos una línea donde nosotros vamos a establecer el motivo de la consulta, que debe ser breve, el motivo o molestia principal que trajo al paciente a la consulta, que simplemente es un enunciado. En muchas ocasiones se dice que debe expresar lo que dice el paciente y se coloca entre comillas. Sin embargo, no está mal que nosotros podamos hacer la interpretación de lo que nos informa el paciente y utilizar una terminología adecuada. Es lo mismo que el paciente diga que le duele la muela a que nosotros digamos que tiene una odontal. No estamos faltando a la verdad. Es preferible restringir las propias palabras del paciente, entre comillas, cuando hubiese de repente alguna información que no se puede interpretar bien. Cuando el paciente de repente por ahí nos habla de un bultito o de algún tipo de lesión que no la sabe explicar. Pero si nosotros interpretamos el síntoma adecuadamente, podemos emplear la terminología adecuada. Respecto a la enfermedad actual y el motivo de la consulta, también tenemos una parte que es bastante sencilla de completar. ¿Cuánto tiempo tiene la enfermedad? ¿Cómo se inició? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo fue la evolución? Y en el relato de la enfermedad, el paciente debe manifestar de manera cronológica, ¿no?, desde el inicio de su enfermedad hasta el momento en el que vino. Si se automedicó de repente, si tuvo algún tipo de alivio o si ha empeorado. También se considera en esta parte las funciones biológicas. Se le pregunta básicamente por el apetito, el sueño, la sed, etc. Seguimos con la anamnesis. Después de los datos de filiación que nos permiten identificar al paciente, después de establecer la molestia principal, pasamos al registro de los antecedentes. En un caso, por ejemplo, que el paciente nos pide que viene con un control para saber sobre su estado de salud, ¿qué colocamos en la enfermedad actual? Simplemente ponemos examen integral estomatológico. Quiere decir que el paciente está diciendo, reemplazamos, ¿no?, el por qué viene y no hay en este momento ningún síntoma ni signo que registrar. Sin embargo, se debe poner rayitas para que no quede la historia en blanco. Luego pasamos al registro de los antecedentes. Primero los generales, donde se ven aspectos que tienen que ver con factores socioeconómicos importantes en los factores de riesgo de algunas enfermedades que nosotros vemos diariamente. Luego tenemos, ¿no?, que se determina en los antecedentes
personales, ¿no? Los de tipo fisiológico